welcome to the Miss Universe Beauty Pageant and to this beautiful country of El Salvador. This is the first Miss Universe pageant in 24 years to originate in Central America, and what a country this is. El Salvador is one of the smallest nations in the Western Hemisphere, but its people have the biggest smiles and they have the biggest hearts, too. We're coming to you live. Of course, we're coming to you live, not on tape, from El Salvador's capital city, San Salvador. And I can't imagine a more breathtaking setting in which to introduce 71 of the most beautiful young ladies in the world. It's called the Gimnasio Nacional. Now, in Spanish, that may mean National Gymnasium, but believe me, they don't build gymnasiums like this back home. Now, we've been here for 10 days, and it doesn't take even that long to get to know Salvadorian hospitality. And to all of you people of El Salvador, we'd like to say thank you for inviting us. Thank you for sharing your beautiful country with us. Yes, indeed. Thank you very much. Now, the lovely young ladies you saw in our opening production number have traveled hundreds of thousands of miles to take part in this year's pageant. And before this exciting evening is over, one of them will become Miss Universe of 1975. It's my very great pleasure to introduce the distinguished and friendly gentleman who made it all possible. Never before has our pageant had such an honor. Ladies and gentlemen, the President of El Salvador, His Excellency, Coronel Arturo Armando Molina. Quiero decirle a todo El Salvador que me siento muy, pero muy agradecida por tantos estímulos, por tantos aplausos, por tanto cariño que se me ha brindado desde que fui electa a Miss El Salvador, y que he tratado de hacer lo posible para dar a conocer a nuestro país, a todos sus encantos, su naturaleza, y lo he hecho de todo corazón. And what did you say? Okay. What I just said is that I wanted to thank all the people from El Salvador for all the love they've given me, and that I've tried all the way long to let people in the world know about ourselves, our history, and everything that is related with the country. Also, I want to say to the people from Lancaster, United States, that I also love them very much. Lancaster, Pennsylvania, where you went to school. Thank you, Miss El Salvador. The first runner-up is Miss Haiti. Miss Finland is Miss Universe. Pedacito de mundo delicioso, mi semita mieluda, sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcán de Izalco y lago de Ilopango, torianas de Jocoro, tamales con café, atol de Chuco, pupusas del Oroco. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía. Desde finales de los 60 venía una escalada represiva
que tenía como objetivo, uno de los objetivos era la Universidad de El Salvador, bajo la tesis de que la Universidad de El Salvador era un centro subversivo de formación de guerrilleros, entonces era un objetivo militar. De tal manera que eso fue lo que llevó a la dictadura a la ocupación de la Universidad en 1972. Es decir, en ese momento la universidad estaba ocupada por las fuerzas gubernamentales, ¿va? Había policía universitaria, autoridades impuestas. Entonces ese clima nacional y llamemos el clima universitario hacía que el estudiante universitario, pues además de estudiar, se organizara y luchara. Y agréguele que ya desde la secundaria, los estudiantes que ingresaban acá venían ya de alguna manera influenciados por el estudio o yo diría, influenciados por un espíritu crítico que nacía de los maestros, ¿va? El mejor estudiantado universitario fue el que engrosó las filas de la guerrilla, ¿va? Imagínense. O sea, no eran, bueno, Lito Arce, Felipe Peña, estudiantes brillantes. Incluso que no lo hicieron por hambre, se venían, yo sí, pues porque yo era de origen campesino, pero la mayor parte de ellos venían de clases medias acomodadas, ¿va? Que venían de los colegios, el externado, el liceo salvadoreño, ¿va? O sea que no es la pobreza la que genera conciencia, es el contacto con la realidad y el estudio y la reflexión. Así llegamos muchos, ¿va? A esto. Bueno, era un estudiante muy distinto al actual, porque era un estudiante que estaba metido en muchas actividades diversas, dispersas y con mucha alegría, ¿verdad? Mucha unidad. El estudiante se veía por todos lados, ¿verdad? Dentro del campus, y quizás en el caso particular yo lo sentía más porque yo vivía en la universidad, en las residencias estudiantiles. Entonces allí vivíamos muchos estudiantes que éramos de fuera de San Salvador y por lo tanto los 7 días, 8 días de la semana no salíamos de ahí, ¿verdad? Estábamos todo el día ahí, ¿verdad? Entonces nos conocíamos bastante, había mucha amistad, mucha solidaridad, mucha alegría y mucho conocimiento de cada uno de los que formábamos parte de las distintas facultades. Nos conocíamos muy bien. Y tomando quizás como un eslogan turístico para que viniera inversión capitalista en el país, le llamaron a El Salvador el país de la sonrisa. Y era una de las situaciones que se denunciaban en ese momento, que se hablaba de un país de la sonrisa cuando aparecían muy a menudo estudiantes asesinados, ¿verdad? Entonces, en las pancartas, en los mensajes, prácticamente se hacía alusión a esa situación, el país de la sonrisa, contrastando con un escenario de muerte que estábamos viviendo los estudiantes en El Salvador en esa época de los 70. Donde estaban los centros regionales de Occidente y de Oriente, pues eran espacios de discusión, de debate, de organización, de tal manera de que los estudiantes en Occidente lo mismo, pues. Es más, había una relación directa, pues, entre los estudiantes de allá y los de acá, ¿va? Nosotros íbamos a Occidente y a Oriente también a trabajar ahí con los estudiantes, ¿va? Porque en ese tiempo estaban los frentes políticos. En Santa Ana iban a iniciar las fiestas patronales, ¿verdad? En julio. Y los estudiantes del Centro Universitario de Occidente tenían la tradición que se salía un desfile bufo. Ese desfile bufo realmente era emocionante porque a través de lo que ahora le llaman los memes, ¿verdad? En ese tiempo era prácticamente una parodia o
se imitaba mucho situaciones de mucho impacto que se estaba viviendo, tanto por los estudiantes como por el entorno. La universidad siempre era un centro de denuncia, entonces ese momento se aprovechaba para denunciar situaciones, para denunciar la corrupción del gobierno de ese entonces. Prácticamente la gente lo esperaba, los estudiantes muy entusiasmados, había mucha camaradería y bueno, y ya se preparó el tradicional kikapú, ¿verdad? Que se tomaba siempre para que la gente agarrara ánimos y fuera en todo el desfile. Y fue así como lo preparamos. La situación en el país no era todavía tan recalcitrante, pero sí ya habían persecuciones de estudiantes que participaban en los foros, en los debates, de situaciones que se estaban dando a nivel nacional, persecución de estudiantes, de docentes. La Universidad de El Salvador, en el Centro Universitario de Occidente, no había tenido nunca una experiencia como la que se vivió en ese momento. Íbamos a llegar al parque a terminar con la concentración, pero cuando llegaron los primeros compañeros al parque, ya casi llegando al parque, entonces estaban esperándonos la policía y empezaron a reprimir. De tal manera que nosotros, desde la JEUS, convocamos a la comunidad universitaria y a los estudiantes de secundaria que nos quisiera acompañar precisamente para condenar el hecho y para ponernos en solidaridad con nuestros compañeros allá en Santana, para defender la autonomía universitaria, que es un concepto más grueso, ¿no? Pero en realidad lo que estábamos nosotros era defendiendo la vida, que no los capturaran, que no los torturaran, que no los reprimieran, que no los desaparecieran a nuestros compañeros, defender la universidad. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo ese 30 de julio de 1975. Fuimos nosotros, y yo estaba ahí al mando de eso, que convocamos a la movilización ese día 30 y salimos de ahí, del local de AJEUS, ahí en Humanidades salimos. Y bueno, éramos un par de decenas de personas nada más, ¿verdad? Luego, al ver aquella situación, por cierto, particularmente decidí recorrer algunas facultades, detenernos en la Facultad de Derecho y continuar el llamado, porque todavía era insuficiente la cantidad de gente, ¿no? Hasta que salimos, como a las 2:30 de la tarde, de ahí de Derecho, ¿verdad? Salimos rumbo a la 25, avenida
Avenida Norte. Yo me vi, no digamos obligado, sino que me sentí obligado a participar en la marcha en el sentido de solidaridad, ¿verdad? Por ser solidario. Eran más o menos las 2 de la tarde cuando me incorporé a la marcha y a mí me llamó la atención que interrumpí mis estudios, estaba en la biblioteca, ¿verdad? Cuando empezó a salir la marcha, pero todo aquel movimiento era contagioso. Uno no podía quedarse nada más a mirar, se incorporaba. Y ese eslogan de pueblo únete, era muy evidente que la gente se empezaba a sumar, a sumar, a sumar. Entonces, en determinado momento yo me vi envuelto en la marcha como tal y me llamó la atención que era una marcha muy organizada, muy ordenada, ¿verdad? Eran 5 filas que iban sobre lo que es la 25 y yo iba en una de ellas y se veían perfectamente las filas muy ordenadas y la gente muy convencida de estar en esa marcha. Y pues hubo varios acontecimientos preliminares. Creo que nadie, ni los dirigentes, ni los participantes, nos imaginamos el final de esa marcha tan trágica, porque iba alegre, cantando, coreando, ¿verdad? Pacífica, y lo que nosotros llevábamos, además de los que iban con las pancartas, eran nuestros cuadernos, nuestros libros, ¿verdad? A la altura de la ex embajada norteamericana, ahí se detuvo la marcha, ¿verdad? Para hacer una arenga frente a la ex embajada, y en toda esa parte sobrevolaba una avioneta, ¿verdad? Era una marcha gigantesca, enorme. Yo creo que cuando empezaba la 25 a la entrada de la actual entrada principal de la UES, ya la marcha arrancaba ya por la ex embajada. Era enorme, porque la gente se iba sumando, Cuando yo tiré la vista ya del redondel de la fuente, ¿no? hacia atrás, y vi que venía, que la calle estaba completamente cerrada de participantes, pues una alegría tremenda, ¿no? Se nos fueron agregando decenas y centenares de compañeros de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y también decenas de estudiantes de secundaria también que se agregaron. Entonces empezaron a avisar que sacáramos pañuelos y los mojáramos, ¿verdad? Yo en realidad no sabía para qué, pero lo hice. Y me eché el pañuelo a la bolsa, mojado, sin saber qué pasaba. Yo lo que quería es que termináramos nuestra marcha, nuestra concentración allá en la Plaza Libertad. Y cuando a la altura del seguro de la calle que ahora es la Juan Pablo, en ese paso a doble nivel, y vimos las tanquetas allá aparecer por el Hospital Rosales y Maternidad. Entonces, por supuesto que nos detuvimos porque no teníamos ninguna pretensión de irnos a topar con las tanquetas porque ya sabíamos a lo que íbamos. Decidimos cruzar a la izquierda, que era lo normal, ¿verdad? No regresarnos, sino doblar a la izquierda para enrumbarnos hacia el centro de San Salvador, sobre la séptima, que ahora es la Juan Pablo. Entonces habíamos avanzado, llegando a ese nivel en el que se juntan la Juan Pablo con la tercera calle, fue que nos aparecieron adelante unos 50 o
70 metros adelante, las tanquetas y los camiones. Entonces así fue, ¿verdad? Fue una emboscada. Y lo que pasaba es que ya el gobierno había metido gente paramilitares de orden a presionar atrás, o sea, hacer un sándwich. O sea, era como dejarnos sin salida, establecer un tapón de gente, ¿verdad? Paramilitares atrás y el tapón de adelante que era ya cuerpo represivo. Y en ese momento que se acumuló la gente, salieron del frente, o sea, del frente de la marcha, estaban escondidos, salieron los guardias nacionales. Y salieron y sin mediar palabra, empezaron a parar a la masa de gente. Y empezó a caer la gente. No creíamos lo que estaba pasando, porque era demasiado cerquita. Entonces ellos venían con sus fusiles y venían disparando con bayoneta y venían disparando. La gente empezó a caer y empezaron a lanzar también bombas lacrimógenas. Entonces se hizo todo un humo, una confusión, los gritos. Mucha gente se tiró del lado del paso desnivel, se tiró por allí, ¿verdad? Y al lado inverso, detrás de la marcha, es donde aparecieron las tanquetas. Entonces ya una vez la gente estaba en el suelo, caída, herida o muerta, empezaron las tanquetas a pasar sobre los cuerpos, ¿verdad? Despacio. Y los guardias, después de haber disparado a los que estaban semivivos, empezaron a clavarles las bayonetas, ¿verdad? Entonces pasaron sobre los cuerpos, masacrándolos totalmente, ¿verdad? Yo realmente lo que hice es que no me acordaba del pañuelo, ¿verdad? Y lo saqué, pero no hallaba qué hacer con él. Y me subí al muro y de allá arriba vi todos los cuerpos tirados, los compañeros tirados en el suelo, muertos, unos vivos. Vi cuando les pasaron las tanquetas encima. Todo eso lo estaba viendo como en una película. Y no me tiraba para el otro lado del hospital porque estaba muy alto. Entonces, en ese momento, después de ver, ya no había gente viva ahí, solo gente muerta, y yo la estaba viendo desde arriba. Entonces, en ese momento, decidí, no lo pensé, di la vuelta y me tiré. Cuando caí al suelo, me di cuenta que mi cuerpo estaba bañado en sangre. Y era porque tenía un rozón de bala. Justamente en el instante, pienso yo, que en el instante que yo volví mi cuello, me tiraron la bala y en el justo instante me dieron la bala me rozó, pero la bala iba directamente a mi cabeza, ¿verdad? Porque era quizás de los únicos que había quedado arriba viendo. Los demás estaban queriendo arañar para subirse y estaban los cuerpos tirados en el suelo, a gente que yo conocía, justamente que eran mis compañeros, y los vi tirados en el suelo abajo, muertos en lagos de sangre. Era toda algo indescriptible, esa masacre de cuerpos, ¿verdad?, mezclados. Entonces yo caí, corrí hacia adentro. Adentro estaba nublado de humos, todo eso, ¿verdad? Era una locura adentro del hospital. Entonces a mí me alcanzaron, yo caí unos metros antes,
Y entonces unos compañeros fueron y me alaron hacia adentro del hospital y me pusieron inmediatamente una máscara, ¿verdad?, de oxígeno. Entonces de esa forma fue que me pude salvar. Entonces, pero estaba herido, totalmente bañado en sangre, todo mi cuerpo. Yo me salvé porque pude, digamos, por circunstancias, porque yo iba con el micrófono, hablando cuando llegó Carlos Fonseca, que murió, que era del UR, préstame el micrófono, me dijo, porque voy a ir a ver qué pasa allá atrás, porque como la marcha iba de aquí para allá, ¿va? Entonces comenzamos a sentir, yo en medio, comenzamos a sentir una presión, ¿verdad? Que como que nos empujaba, ya te voy a ir allá, me dijo, andate vos adelante mejor. Entonces vine yo, me fui adelante a coger la manta, eso me salvó. Entonces Carlos Fonseca se fue atrás, yo me logré meter al Seguro Social, con la suerte que ahí había una enfermera o trabajadora administrativa, que yo la había conocido en la universidad, entonces ella me puso una gabacha, así como de enfermo. Entonces así me estuve ahí hasta que ya tarde logramos salir con otros compañeros y nos venimos a derecho. Yo tengo muy presente por supuesto, a un compañero de nombre Carlos Fonseca, que ahí está en la historia del 30 de julio, ¿verdad? Él era dirigente del UR19, del cual era yo militante. Él era estudiante de sociología, padre de dos chiquitas, de dos lindas niñas. Carlos iba con la manta, íbamos juntos en la manta de la EUS, adelante, ¿no? Carlos cayó en las primeras ráfagas. Yo estuve recluido un par de días, pero como a los 2 días, no recuerdo muy bien, como a los 2 días, yo fui al centro de San Salvador y me encontré con que estaba la manifestación, otra manifestación, con los estudiantes universitarios, con los ataúdes reclamando el evento, reclamando los cuerpos de los eventos de los miles de desaparecidos, porque no sé cuántos fueron en realidad, no podría detener yo una cifra, pero fueron bastantes, yo los vi, había un camión donde los estaban echando medio vivos, allí los tiraron y esos están desaparecidos, siguen estando desaparecidos. Entonces cuando yo fui allí, me encontré con unos compañeros que creían que yo estaba muerto, ¿verdad? Pero creían que yo estaba muerto porque no me encontraron. Entonces allí se dieron cuenta de que no estaba. En abrazo humano, los muchachos ese día la calle se tomaron. Contagiaron al pueblo de justicia, sus libros levantaron, alzaron la voz del jamás será vencido. Pronto otra historia llegaría, marcaría para siempre el calendario, julio 30 en la memoria quedaría. Cuántas vidas valiosas el futuro no vería. Por la bala a mansalva disparada, por la orden del esbirro recibida, escondida en la mentira disfrazada. Muy extraño que el hospital Aledán, testigo silencioso fuera, el 30 de julio de ese año. Gracias. Creo que
la importancia que tiene recordarlo es el hecho de que decenas, centenares, miles de jóvenes, sabiendo que habían un marco de situación complicado, difícil, frente a los cuerpos represivos, decidieron salir, ¿verdad?, a protestar. Yo creo que eso es una cosa fabulosa, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de tener pensamiento crítico, y pienso que toda esta gente tenía a la base dos cosas: la democracia por un lado, pero no solo el elemento de la democracia, sino los pobres, los descalzos, los hambrientos, es decir, toda esa masa de estudiantes que íbamos ahí. Teníamos claro que había que juntar, repito, a la universidad con estos sectores. Bueno, yo creo que lo que se debería hacer es algo como lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Debería de decirse, debería de sacarse, debería de manifestarse. Yo estoy en paz. Estoy en paz porque si bien fui víctima y si bien perdí a muchos compañeros, es un acontecimiento que ya lo superé, se puede decir, en buena medida. Pero porque he tenido la oportunidad de manifestarlo, de compartirlo. Creo que también hay otras personas que necesitan hacerlo. Y desde el bando de victimarios, ¿verdad? Es decir, los que participaron en ese acontecimiento, porque fue algo totalmente descabellado, ¿verdad? Si no, se van a tener que morir con esa pena. Recuperar el testimonio, porque la memoria histórica es el testimonio de los protagonistas, de las víctimas, ¿verdad? Esa es la memoria. Hay que diferenciarla de la investigación histórica, ¿verdad? La memoria es el recuerdo de lo que pasó, matizado por el presente. Porque uno recuerda las cosas, lo que yo estoy diciendo, ha de tener parte de ser mentiras y uno las ve con la subjetividad. La memoria tiene mucha carga subjetiva, pero es la historia del protagonista y la historia de la víctima, ¿verdad? Eso. Después es importante la memoria. Entonces yo creo que una investigación de esto debía comenzar por el tema de la memoria, antes de que nos muramos los que todavía estamos vivos, ¿verdad? Porque, como bien se dice, un pueblo que se le olvida en realidad puede cometer errores que ya ha cometido, y eso hay que evitarlo. Comentar que precisamente los responsables, digamos, de esa masacre, y que ya se ha dicho, ¿no?, el mismo presidente de la República, el coronel Molina, que ya murió, por cierto, y también el expresidente y en ese momento ministro de Defensa de Molina, el coronel Humberto Romero, que después fue presidente, ¿no? Ellos dos ya murieron, pero yo estoy convencido que debe de hacerse justicia y que la universidad, el movimiento estudiantil, deberían de tomar iniciativas en este terreno y en este campo. Es un derecho de las familias, de las víctimas, a conocer la verdad de lo que sucedió en esos momentos, y que a esta fecha, tantos años después, todavía no se tiene claridad. Bueno, yo creo que las familias están queriendo esa respuesta desde el momento en que sus familiares no aparecieron, o desde el momento en que no regresaron a su casa ese día de los hechos y que están desaparecidos, o muchos otros que aparecieron muertos, ¿verdad? Entonces, pero desde esa fecha, pues no, a pesar de que
que el tiempo en el que se dio, que era un tiempo de conflicto, de guerra, la gente tenía mucho temor aún de asistir a la misma policía o ir a la fiscalía a interponer una denuncia. En algunos casos se hicieron nada más el reporte del desaparecimiento de las personas, pero no en todos los casos se ha hecho. Para la conmemoración del 175 aniversario de la Universidad de El Salvador, el rector de ese momento solicitó el apoyo de la Unidad de Acceso a la Información Pública para que asesorara el procedimiento que la universidad iba a llevar a cabo para hacer una solicitud de información sobre aquellos hechos de graves violaciones a derechos humanos que había sufrido la comunidad universitaria en las décadas previas a la guerra civil que vivió El Salvador en la década de los 80 y durante la guerra civil. Eso incluía las diferentes intervenciones militares que tuvo la Universidad de El Salvador, algunos hechos conmemorativos relevantes que se encuentran vigentes en la memoria universitaria, como es la masacre del 30 de julio de 1975. Entonces, el rector, en su calidad de titular de la Universidad de El Salvador, acompañado por el Consejo Superior Universitario, presentó una solicitud de información para que el Ministerio de la Defensa diera la información relativa a estos casos de graves violaciones a derechos humanos. Y al momento de ser admitida se estableció el periodo de tiempo que, como les comentaba, tenía que ser de 20 días. Al finalizar los 20 días, el Ministerio de la Defensa emitió una ampliación del plazo justificando que todavía se encontraba buscando la información. Y después de los 5 días que establece la ley, emitieron una declaratoria diciendo de que la información que se solicitaba era inexistente. Institucionalmente no se creyó esa resolución. El rector tomó la decisión de presentar un recurso de apelación ante el instituto. En el recurso de apelación se solicitó una medida cautelar, que fue la de visita a los archivos del Ministerio de la Defensa, para comprobar si efectivamente el instituto, en el marco de sus funciones, podía comprobar si efectivamente tenían información o no. Sorpresivamente, justo horas antes de hacer la inspección, la Sala de lo Contencioso Administrativo de El Salvador emitió una medida en la que se suspendía la inspección de los archivos militares. Lo que nosotros consideramos que es importante es primero saber qué pasó, quiénes ordenaron el operativo, y por eso es que entre los primeros pasos que la Universidad de El Salvador ha hecho es buscar respuestas en el Estado Mayor, que nos den información qué es lo que ha pasado, pero de esto ya llevamos quizás más de un año en el intento de conseguir la información y todavía no se tiene. Porque el color de la sangre experimentos.
toda la ciencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que esa